Buen día con todos. Ahora veremos cómo redactar la sección de discusión de nuestro caso clínico. Mi nombre es Pedro Guerra Canchari y ya conoce mis potenciales conflictos de interés y datos. Continuamos. A continuación el índice, donde continúa la sección de discusión. Dentro de la guía KER nos ubicamos dentro del tema 11, el cual cuenta con 4 ítems. Inicialmente debemos de recordar que la discusión representa el 40 al 50% del total del texto, usualmente entre 500 a 600 palabras. En casos clínicos, la discusión es la sección con más bibliografía, aunque recuerden que las revistas solo suelen permitir 15 referencias bibliográficas en total. Y como siempre, recuerden que en redacción, menos es más. Dentro de la discusión, el checklist KER establece 4 puntos importantes a tener en cuenta, los cuales son fortalezas y limitaciones del caso clínico, que donde debemos asegurarnos de mencionar y justificar exhaustivamente, pues si hay una limitación que no mencionemos, el editor o revisor puede creer que estamos intentando pasarlas por alto y este puede ser un motivo para que rechacen nuestro artículo. Segundo, discusión de los temas principales del caso clínico, como presentación clínica, diagnóstico, terapéutica, etc. Todo ello con referencias. Tercero, todas las afirmaciones deben ser científicamente válidas, es decir, tengan en cuenta que con un solo caso o unos pocos casos es difícil sacar alguna conclusión que se puede extrapolar a otros casos. Así que generalmente lo máximo que podemos sugerir es que se tome en consideración alguna hipótesis para estudios futuros. Las principales lecciones de reporte de caso, sin referencias, a modo de conclusión en un solo párrafo. Veamos un ejemplo. Este es un caso de carcinoma mioepitelial de vejiga en un paciente pediátrico. La discusión se divide en 9 párrafos. Entonces, en cuanto al tema de fortalezas y limitaciones del caso clínico, en una parte de la introducción se menciona que esta variante anatomopatológica es rara y no se ha reportado previamente en vejiga, y cita el único caso clínico cercano que existe. Esta es la fortaleza del caso clínico. Asimismo, casi al final se menciona que el tiempo de seguimiento de 2 años puede ser corto, lo cual es una limitación, aunque se defiende mencionando que al ser un tumor visceral es raro que la recurrencia no se haya presentado ya. Como ven, en este caso las fortalezas y limitaciones no están al inicio de la discusión, porque lo que se espera es un orden lógico y los autores han decidido usar el orden cronológico y mencionar la fortaleza del diagnóstico en el párrafo que aborda el diagnóstico y la limitación del seguimiento al final. Sin embargo, otros autores prefieren colocar limitaciones y fortalezas al inicio de la discusión o al final, previa a las conclusiones, lo cual también es válido. Además, ojo, hay que mencionar siempre todas las limitaciones del caso clínico, pues es mejor que las mencionemos nosotros a que el editor o revisor del artículo se den cuenta y nos las señale. Porque en este caso pueden creer que no hemos contemplado esta limitación y rechazar nuestro artículo. En cuanto al ítem de discusión de los temas principales del caso clínico con referencias, vemos que es lo más abundante dentro de la discusión, pero está dividida en ciertas partes. Vemos que al inicio habla de los síntomas del paciente y lo comparan con otros casos similares. Luego hablan del diagnóstico diferencial, mencionando que es el rhabdomyosarcoma, aunque no mencionan mucho más aquí. Luego hablan de la secuencia diagnóstica usada, resaltando la utilidad
de la cistureteroscopía y luego marcadores y clasificación TNM. Vean que usualmente inician mencionando que se encontró al paciente y luego discuten con referencias lo diferente o similar en base al paciente. Finalmente, hablan del tratamiento, mencionando que fue exitoso en este caso y citando artículos al respecto. El tercer ítem nos pide que todas las afirmaciones deben ser científicamente válidas. En este ejemplo hay dos afirmaciones de causa-efecto que debemos de evaluar. La primera nos dice, puesto que los síntomas del caso clínico son consistentes a los reportados en otros tipos de carcinomas de vejiga en pacientes pediátricos, entonces los síntomas como hematuria deberían ser considerados como un signo sugestivo de injuria de la vejiga. Y a continuación cita la referencia número 7. Aquí no queda claro si esto es algo que los autores están concluyendo o si es algo que ya ha sido establecido en otros estudios, como en esta referencia 7. Recuerden que cuando es algo nuevo que ustedes están proponiendo, es mejor decir nosotros creamos o nosotros proponemos. La segunda afirmación nos dice cómo el paciente no ha presentado recurrencia del cáncer luego de 2 años. Entonces, se puede usar el protocolo que se usó en el paciente en futuros casos similares. Esta es una afirmación muy arriesgada, pues afirmarlo con un solo caso clínico puede llevar al error e incluso a iatrogenia, por lo cual sería ser más cautelosos y decir, se podría proponer estudiar este protocolo para casos similares o considerar su uso compasivo. Recuerden tener mucho cuidado al plantear afirmaciones en base a su caso clínico y no caer en especulaciones sin sustento. El cuarto ítem nos pide colocar las principales lecciones del reporte del caso. Ojo, sin referencias, a modo de conclusión en un solo párrafo. Dicha conclusión usualmente va al final de la discusión, pero en este caso los autores han decidido colocarla antes. ¿Por qué? Porque querían darle un espacio para discutir el tratamiento después. Esto puede resultar confuso para el lector, así que sugerimos colocar la conclusión siempre al final. En este caso, los autores proponen que los pasos que ellos han seguido pueden ser usados para abordar un cáncer raro. Esta parece ser una buena lección del artículo. Es importante entonces recordar que puede discutirse cada paso de la historia del caso clínico, presentación, diagnóstico, tratamiento, etc., pero hay que enfocarse en lo novedoso del caso. Así, si lo novedoso es el tratamiento, la discusión será sobre todo sobre el tratamiento. Además, tener en cuenta que se debe realizar una revisión exhaustiva de las referencias bibliográficas para poder enriquecer su discusión. Se debe mencionar la lección que nos enseña el caso clínico y futuras recomendaciones, usando afirmaciones científicamente válidas, no caer en el sensacionalismo. Algo que no se debe hacer es saltar a conclusiones apresuradas y sesgadas. Por ejemplo, en este reporte de caso en el que brindaron ozonoterapia rectal a una anciana con COVID-19 grave y ésta se recuperó, los autores concluyen que esta ozonoterapia sería la causante y que puede tenerse en cuenta en el manejo de COVID. En este caso, los autores no consideran que la paciente podría haberse mejorado sin la ozonoterapia y que no sabemos si la ozonoterapia tuvo algún efecto absoluto. Bien, alguien podría publicar un caso clínico reportando que le dio agüita de coco a su paciente y este se recuperó del COVID. Es decir, los autores saltan a una conclusión sesgada y los editores de la revista no se dan cuenta de la metida de pata y terminan publicando el artículo. Para que vean que no todo lo que está publicado es válido. Y sí, redactar un caso clínico puede parecer sencillo, pero si queremos hacerlo bien, debemos dedicarle el tiempo debido y usar el hack de la guía Kerr. Continuamos con la siguiente parte de la discusión en la siguiente clase.